¿Hasta cuándo tanta mentira de la gente de este gobierno? ¿Cómo se pasan 13 días viajando por el mundo y vienen con las manos vacías a querer culpar a quien ninguna culpa tiene de lo que está pasando en Venezuela? El año pasado, las colas que se veían en el país eran por los bachaqueros, eran por los contrabandistas, claro, porque esas colas eran lejos de Caracas. Hoy las colas que están en todo el centro del país, en la ciudad capital, son culpa de una supuesta guerra económica que solamente existe en la cabeza de ellos. Como bien decía Enrique Capriles, lo que hoy vivimos es una economía de guerra, porque destruyeron absolutamente todo. Y por eso el día de mañana, cuando Nicolás Maduro comparezca frente a la Asamblea Nacional para rendir lo que es su informe de memoria y cuenta, que como bien decía Julio Borges, tendrá poco de memoria y mucho de cuento, nosotros queremos reiterar que en Venezuela no queremos ni más colas ni más cuentos de este gobierno, que queremos responsabilidad frente al fracaso que han asumido y que abran de una vez por todas las puertas a una rectificación profunda que involucre un cambio en el país, porque no están en capacidad de resolver ninguno de los problemas a los venezolanos. Y hemos puesto a la orden de los venezolanos 10 preguntas que exigimos sean respondidas por el señor Nicolás Maduro mañana. Que no vaya a la Asamblea Nacional a hacer un nuevo show politiquero de agresión y ofensas a la oposición, de agresión y ofensas al pueblo de Venezuela, sino de absoluta responsabilidad y reconocimiento de la culpa que tiene este gobierno frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Por eso, estas 10 preguntas que hemos puesto a la orden de los venezolanos, para nosotros son de obligatoria respuesta por parte de quien ejerce la primera magistratura nacional. Porque cada persona que está haciendo una cola en Venezuela se pregunta por qué no consigue pañales para sus hijos. Porque cada niño o mujer o hombre que convulsiona se pregunta por qué no consigue la medicina si supuestamente este país estaba blindado y hasta hace 3 meses, según el Nicolás Maduro, esta era una potencia económica en toda América Latina. ¡Qué vergüenza que la revolución se haya convertido en hambre, mentiras, corrupción y desasosiego para los venezolanos! Reiteramos las 10 preguntas que queremos que mañana responda Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que después de haber ingresado al país 1 millón de millones de dólares a las arcas venezolanas, hoy tengamos en Venezuela 9 millones de venezolanos en pobreza y 3 millones en pobreza extrema? No era esta la revolución de la inclusión, no era esta la revolución en la cual los más pobres iban a tener oportunidades que antes nunca habían tenido. Entonces, ¿por qué después de tanta plata sigue la pobreza estando en los niveles a los que hemos llegado? ¿Dónde están los 150.000 millones de dólares que habrían ingresado al país por el Fonden, el Fondo Chinos y por otros fondos que no se han traducido ni en mayor producción ni en bienestar para los venezolanos? ¿Cuándo van a rendir cuentas por los 25.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi y que hoy todavía nadie responde y nadie es responsable? ¿Cómo es que van a seguir con el cuento de esa supuesta guerra económica si aquí en Venezuela el gobierno nacional ha venido ocupando todas las empresas de producción y son ellos quienes tienen bajo su responsabilidad la producción de alimentos en el país que hoy no se consiguen en ninguna parte? Queremos preguntarle también qué hicieron con los 4 millones de hectáreas que han expropiado a los venezolanos en tierras y que tan solo 2% están productivas. ¿No era ese el supuesto plan de desarrollo endógeno y de soberanía alimentaria que íbamos a tener? El gobierno dueño de las tierras para hacerlas productivas. Y resulta que todas esas tierras están hoy más improductivas que nunca y forma parte del desabastecimiento que estamos teniendo. ¿Qué pasó con las 1.500 empresas estatizadas, expropiadas? Que el 70% de ellas hoy están inoperativas. Esta es la verdadera consecuencia de lo que ocurre cuando un gobierno quiere ponerle la mano a todo y son ellos los verdaderos responsables de lo que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que se siga hablando de cifras maquilladas cuando la inflación por parte de lo que significan alimentos ha llegado al 246% desde que Nicolás Maduro a finales del 2012 asumió las riendas de este gobierno?
¿Cómo es posible que sigan hablando de que este es un país estable cuando todos los días los alimentos cuestan mucho más? ¿Cómo es posible que a esta altura no exista un plan serio para acabar con la violencia en Venezuela, que todos los días forma parte del día a día del venezolano? Mientras hay colas, no hay servicios públicos, no hay alimentos, también tenemos que correr en las calles para llegar a nuestras casas, producto de una violencia que el año pasado cobró 25.000 personas. Y ni siquiera la ley de desarme la han aplicado luego de haber sido aprobada. ¿Cómo puede ser que sean tan caraduras hablando de planes para la juventud, cuando 1.700.000 jóvenes, como decía, ni estudian ni trabajan en Venezuela? Y además, somos el país de Sudamérica con mayor embarazo joven en el país, con mayor embarazo precoz en toda América Latina. ¿Dónde están los supuestos 128.000 viviendas que se construyeron mientras en Venezuela sigue habiendo centenares de miles de personas que viven en refugios y no tienen casa propia? Supuestamente este era el plan más exitoso de este gobierno. ¿Y cuándo Nicolás Maduro dará detalles al país de cuáles fueron esos convenios que supuestamente hizo en Rusia? ¿O es que de repente esa foto que vimos que tuiteó la ministra de Información, desde nuestra perspectiva nos da la impresión que burlándose de su jefe, en la que salía Nicolás Maduro mirando al mar, sería que estaba allí pensando qué nos iba a contar porque no tenía nada que decirnos? ¿Cuál es ese oxígeno del que habló, que había conseguido en la República de Qatar? Ojalá el día de mañana Nicolás Maduro pueda ver en los parlamentarios que ahí estamos sentados el rostro de millones de venezolanos que exigen y quieren respuestas de este gobierno frente a la crisis que estamos viviendo.